Llevamos a la mesa Olga, Fernando, Carlos, por favor. Y pasamos a la rueda de preguntas. Aprovechamos también que algunos de los ponentes de esta mañana siguen con nosotros por si queda alguna pregunta pendiente. Las cosas que se han dicho desde luego son todas interesantes y han sido, algunos de los temas son muy actuales. Yo por romper un poco el hielo y hacer una pregunta que he visto una proyección de un esquema de lo que es las instalaciones para una prospección o para una, más que prospección, para una explotación petrolífera después, y en ese esquema lo que se ve es que hay una pequeña columna desde la plataforma arriba de la balsa hasta donde está el yacimiento, pero si lo hubiéramos hecho de forma con una escala gráfica adecuada, yo creo que seríamos capaces de ver el peligro que podría encerrar una prospección a 1.500 metros, algo de eso, porque es una especie de... en escala sería como un pelo, ¿no? Una cosa finísima que estaría sujeto a los embates de las mareas, de las olas, de los vientos, de cualquier choque de alguien que pasa por allí. Entonces, no es lo mismo una prospección y una explotación en tierra, donde controla más estos elementos, que en mar. Y me da la sensación que hasta ahora lo que se hace de explotación en el mar, en líneas generales, y corrígeme entonces, incluso el del Golfo de México, el del Golfo, no han sido prospecciones a tanta profundidad. Bueno, la verdad es que justo la del Golfo de México, una de las particularidades y una de las complicaciones que ofreció es que precisamente justo era una de las primeras que se realizó a esa profundidad y sí, justo compartía el que se realizó a más de 1.200 metros de profundidad, que correspondería más o menos a la profundidad a la que se pueden llegar a prospectar aquí, porque más o menos se presupone que los yacimientos se realizarían entre unas cotas de 800 y 1.500 metros de profundidad, hablando siempre de columna de agua, porque luego se intuye, dado que la fase sísmica ya se terminó, que pueden existir yacimientos que estén a 4.500 metros de profundidad. Y eso tenemos que tener en cuenta que la columna de perforación, la que entra dentro del subsuelo, no tiene más allá de 40-50 centímetros de diámetro. Con lo cual, sí. No. ¿Cuál era la profundidad en tierra? Una vez alcanzada, no. A la profundidad a la que se encontraba la bolsa. Yo creo que todos estamos muy cansados ya. Hola, buenas tardes. Bueno, hay bastantes temas interesantes, pero lo que ha presentado Carlos con el tema del hierro y la evolución, ¿no?, de las comunidades bentónicas es bastante interesante. Yo creo que resaltar primero el papel de centinela de la Reserva Marina, por un lado, ¿no?, y luego la evolución a lo largo de los meses de las diferentes comunidades conforme los efectos del volcán han parado. Carlos, ¿tienes alguna referencia de otra zona, no solo del Hierro? Nosotros también hicimos, ahora después te cuento algún trabajo más que hay en la zona, pero aparte de la isla del Hierro, ¿pudieron evaluar a lo mejor en La Gomera o en La Palma alguna circunstancia relacionada con esa erupción? No, otra isla no hay datos, digamos. Por lo menos La Palma no se queda afectada por la erupción. Vale. Nosotros tuvimos la oportunidad desde el Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental de poder hacer varias campañas durante el periodo eruptivo y efectivamente el pH fue uno de los factores más determinantes a la hora de causar mortandades en muchas de las especies y las imágenes que tú ponías ahí de las coralináceas en el mes de abril eran mucho más evidentes. Hay alguna publicación al respecto ya caminando sobre las algas calcáreas, sobre Padina pavónica
y el estrés fisiológico sobre esas especies marinas, ¿no? De hecho, el mes que viene se lee una tesis en relación a eso, o sea que quizás de alguna manera se pueden combinar muy bien tus resultados con las cosas que evaluamos durante el proceso eruptivo en algunas de las especies que se vieron más afectadas, como fueron las coralináceas. Sí, bueno, lo que tú comentas del pH y del CO2, netamente puede ser negativo para toda la comunidad, pero determinados valores de CO2 y de pH, como tú sabes, también pueden ser favorables para el crecimiento de las macroalgas, ¿no? Entonces en el hierro se dio un gradiente y evidentemente algunas zonas fueron muy afectadas, pero otras quizás favoreció este incremento de CO2 en el medio. Sí, buenas tardes. Quería preguntar si con Marruecos se ha iniciado algún tipo de debate o iniciativa para también, porque al fin y al cabo, aunque se consiguiese eliminar el tema de la explotación por parte de Repsol, está muy cerca la otra, ¿no? Es decir, ¿hay algo a ese respecto? Bueno, de hecho ahora lo que se está estableciendo es un conflicto, porque Marruecos está considerando que las zonas que se han asignado para prospectar están demasiado cerca de los límites de las aguas territoriales canarias. Entonces consideran que esa zona ya sería como un poco zona tampón y que al Estado español no le correspondería hacer uso de esas aguas para estos usos. Es el conflicto que se está generando ahora mismo. Pero ellos sí tienen previsto prospectar y seguir explotando. No, ellos están prospectando. Todavía no se ha llegado, que yo tenga informado, todavía no se ha llegado a encontrar un yacimiento que tenga una abundancia suficiente como para explotar mañana. Gracias. Bueno, a mí me gustaría saber el convenio que se ha firmado Bioges con Repsol, ¿por qué no se hace transparente? ¿Cuánto va a pagar Repsol a Bioges? ¿Qué está recibiendo la Universidad de Gran Canaria con el tema del estudio de impacto ambiental? Por lo que yo tengo informado de momento, que es cierto que no tengo relación directa con Bioges hoy en día y no he hablado con ellos, es que de momento lo único que se ha procedido es a una adquisición de datos. O sea, Repsol de momento... Sofía, te contesto directamente, no hay ningún problema. Vale. Sería muy amable de tu parte. No, si es que el convenio establece un protocolo para caracterizar. Estamos intentando conseguir el convenio y parece ser que está secreto. No, no es que esté secreto, pero tú me das tu contrato cuando tú alquilas una casa. No, yo te pregunto. No, yo te pregunto, ¿tú me das el contrato cuando tú alquilas tu casa? Le vuelvo a decir que yo soy una persona privada Y yo también soy una persona privada. Si el rector... Ya, pero yo no te lo... Escúchame. A mí un periodista me llama y yo no te lo puedo dar. Yo no soy el rector, el convenio lo firma el rector y el... A mí el rector no me ha dado ninguna comunicación al respecto. Pues yo he llamado al rector y le he dicho que... Pues ya está. Sin ningún problema. Y además, no solo está Bioges trabajando ahí, sino que hay más empresas y hay otro grupo de investigación de esta universidad y de otras universidades canarias. Hay dos, que yo sepa, públicas, hay algunas privadas, evidentemente, que también lo están haciendo, pero a mí no me compete ahora estar desvelando qué es lo que hace fulanito y qué hace el otro, ¿verdad? Yo te digo, a mi competencia, no tengo una comunicación por parte del rectorado para poder dar a cualquier persona que me lo pida un convenio, que es un convenio entre una empresa y la administración. Siempre ha funcionado así. ¿La universidad es pública o no es pública? A mí me da igual que sea pública. ¿La fundación es pública o no? Los convenios con una empresa se rigen siempre por los acuerdos de confidencialidad entre las partes. Siempre ha sido así. Ahora, si tú quieres que sea diferente, si tú quieres... ¿A quién me paga para qué? Para dar clases y para hacer investigación, sí. Para hacer un informe técnico me está pagando una empresa que le estoy haciendo el informe técnico. ¿Con documentación pagada por la...? No, con documentación no. Si quieres lo hablamos pero te digo que es que ningún convenio de una empresa, cualquier empresa que haga un convenio con la universidad para cualquier cosa, es un convenio de oficialidad entre las partes. Siempre ha sido así, nunca ha tenido transparencia. Si el rector lo hace, yo no tengo ningún inconveniente, pero yo no firmo los convenios ni tengo
¿por qué transmitir ese documento si no tengo una orden directa de mi jefe o de mis jefes superiores? Eso es lo que te digo, Sofía, nada más. Más importante todavía, Bioges lo único que está haciendo es caracterizar, un poco la línea lo comentaba Gustavo, ¿te llamabas? Perdón. Juan, perdón. Un poco la línea lo que ha presentado Juan, cuáles son los hábitats, cuáles son las especies, cuáles son las actividades que podrían verse afectadas por cualquier actividad vinculada con exploración o futura explotación si es que la hay. Es lo único que se está haciendo, caracterizar las comunidades, decir dónde están y cuáles son las normativas que amparan la protección de las aves, de los cetáceos, de las tortugas, de los cebadales y de otras comunidades que hay catalogadas en Canarias. Porque de otra manera ni Repsol ni la empresa, ¿cómo se llama esto?, de consultoría ambiental que lo está realizando de su informe, pues tendría conocimiento exhaustivo de qué especie o qué área o qué valores naturales son necesarios conservar o considerar en caso de cualquier incidente, vamos a llamarlo así. Eso es lo único que se está haciendo. Hola, buenas tardes. Carlos, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si una catástrofe natural de ese tipo hubiera afectado a otro tipo de islas o zonas en mucho peor estado? La recuperación no hubiese sido tan rápida, entiendo, No, por ¿verdad? supuesto que no. Si eso sucede en Tenerife o Gran Canaria, estaríamos hablando que el proceso de recuperación se alargaría mucho, mucho tiempo. El Hierro cuenta con la ventaja de que no solo el Mar de las Calmas era una zona bien conservada, sino que el entorno por fuera era ya de por sí una de las mejores zonas conservadas de Canarias. Sí, está claro que la presión antropogénica incluso no es tan fuerte. Pero, ¿serías capaz hoy en día de ponerle un porcentaje de qué nivel de recuperación hay actualmente? Bueno, con las macroalgas, sí, prácticamente 50-60% ya de una recuperación de las antiguas comunidades. Quizás de peces ya es un poco especular. Te estoy hablando de octubre de 2012, que fue el último muestreo. De los peces la comunidad estará recuperada un 20%, 30% de lo que previamente había. Y de invertebrados es más complicado, sobre todo los invertebrados como los pequeños corales o incluso el coral negro, que básicamente murió todo. El periodo de recuperación es mucho, mucho más lento de lo que fueron estos otros organismos. Gracias, Carlos. Y para Fernando, mójate y ¿podrías un poco puntualizar, según el trabajo que han hecho con el proyecto GESMAR y con la experiencia que tú tienes en cebadales, las principales causas de esas regresiones de casi la mitad de los cebadales? Como comenté antes, vamos a ver, las causas son diversas, ¿no? Ahora mismo lo que hemos hecho es, basándonos en las cartografías que hay, hemos contabilizado todos los vertidos que están a menos de 500 metros de los cebadales, o donde había, y los puertos, ¿no? Hay estudios, en Mediterráneo hay un estudio muy bueno que describe el impacto de la actividad portuaria, no de la construcción de un puerto, sino de la actividad portuaria, toda la contaminación que se genera ahí, cómo, digamos, influyen las aguas circundantes a los puertos, ¿no? También hay una tesis doctoral de la Universidad de Las Palmas de una chica que en algunos puertos de Gran Canaria y del archipiélago demuestra los cambios que hay provocados por esa influencia en los puertos. Entonces, con estos datos, los análisis que llevamos hecho hasta el momento demuestran que la proximidad de estas dos actividades a los cebadales es significativa. O sea, hay una correlación estadísticamente significativa entre el número de vertidos y el número de puertos que están cerca de las praderas. Después hay otros impactos, como puede ser en las canteras, está claro, ¿no? La construcción del istmo hace que la arena se acumule, las plantas no pueden sobreponerse a esa tasa de sedimentación y en su intento de crecer pues van muriendo, ¿no? De hecho, en las canteras, aparte de estos parches que estaban moribundos, hay en todo lo que es el área frente al Reina Isabel, que es el fondo arenoso más extenso, está lleno no ya de rizomas muertos, sino de haces muertos, o sea, muertos en la base, negros. Nosotros lo tenemos fotografiado y está lleno, ¿no? Como que la planta intenta, pero no consigue salir, ¿no? Y después pues hay impactos, pero ya con menos incidencia. Fundamentalmente los puertos y los vertidos. Perdón, Fernando. ¿Con el calentamiento de las aguas hay alguna relación? Sí, con el calentamiento de las aguas
Nosotros lo que observamos en el año 2012 fue que en el sector entre Taurito, Tremogán y Arguineguín, la cementera, todo ese tramo, se produjo un bloom de una cianofita. Parece ser que nos la determinó Reina, en paz descanse, limpia mayúscula. En el cebadal de Taurito, que solo quedaban unas plantas a 20 y pico metros en la estación más profunda, el crecimiento de esta cianofita era de tal masa que tapaba todas las plantas del cebadal. O sea, el cebadal se quedó dentro de una masa negra. Yo nunca había visto un crecimiento de cianofitas de ese calibre. Y todo esto era en los fondos rocosos también, y hasta llegar a la bahía de Arguineguín, donde estaban los antiguos parches, estaba todo lleno de estas cianofitas, ¿no? Eso encaja con lo que nos dicen los pescadores de la cofradía, que ellos observan manchas extrañas en toda esa zona, y también nos dicen que la vegetación ha desaparecido. Y concuerda con que en 10 kilómetros de costa pues hay cerca de 20 vertidos, 5 puertos y varias playas artificiales. Claro, ese sector de la isla es un sector que está muy alterado. Y los cebadales, claro, como son indicadores biológicos, pues lo han sufrido, ¿no? Sí, Fernando. Hablas como factores importantes en la regresión o cómo influyen. Vertidos y puertos, sobre todo, ¿no? Y cuando hablas de vertidos, casi todos tenemos en mente, en principio, los vertidos de aguas residuales, pero me parece que también hay que hablar o ver la importancia, sobre todo porque lo que hablábamos antes, de que el 100% del agua desalada para el consumo en algunas islas procede de desaladoras, los vertidos de salmuera. No sé si es un factor también que se ha ponderado ahí en esas evaluaciones, o si influye mucho o poco. Sí, nosotros en principio el análisis lo hemos hecho para todos los vertidos, puntos de vertido sin considerar si eran de aguas residuales o de salmuera, que se comportan de manera diferente, ¿no? Es evidente. Los dos producen impacto. Respecto a los vertidos de salmuera, un estudio que se realizó dentro del proyecto Venturi, los autores de ese estudio, que son del ITC, pues ellos han visto en el cebadal de la Burra un impacto de unas 30 hectáreas de cebadal perdido en la Burra por el vertido de una desaladora grande, de 15.000 metros cúbicos de capacidad, como ejemplo de lo que puede hacer un vertido de salmuera mal gestionado, ¿no? Y respecto a los vertidos de aguas residuales y la materia orgánica, también hicimos un experimento, concreto el doctor Fernando Tuya, ¿no? Y Ricardo, en Playa del Inglés, y este experimento, dentro del Programa Nacional de Investigación, lo dirigió Fernando, consistió en someter a diversas parcelas, similar a lo que hicimos con Caulerpa, a una eutrofización artificial. O sea, se lo colocaron una bolsa con abono, un nutriente de concentración conocida, y se sometió a 3 tratamientos. O sea, un placebo, 0%, o sea que no tenía nutrientes, un 50% de nutrientes, nitrógeno y fósforo principalmente, y un 100%. Entonces eso estuvo colocado creo que 6 u 8 meses, esas parcelas. Paralelamente también se hizo 2 tratamientos dentro de ese mismo, que fue cortar los rizomas y dejarlos intactos para ver cómo respondía la pradera estando conectada por los rizomas o desconectada. Y ya esto Fernando lo mandó a publicar, y se ve la respuesta de la planta ante los nutrientes de la columna de agua es mucho más sensible de lo que parecía. O sea, los aumentos de nitrógeno y de fósforo en la columna de agua por encima de valores bastante bajos para lo que pensábamos son drásticos. Y eso lo tiene fotografiado Fernando el experimento, se ve perfectamente como a los 3 meses o 4 de experimento, en la parcela de 100%, Simodocea prácticamente había desaparecido. En la de 50 la afección era menor y en la de 0 estaba intacta. Y eso, frente a la conexión clonal, se ve claramente cómo donde hay conexión clonal, o sea, donde esa parcela estaba conectada con los rizomas vecinos, la respuesta de la pradera, digamos que amortigua o es capaz de asimilar mejor el efecto, o sea, el impacto, y en las que estaba cortado, el impacto es mucho mayor. Esto es importante porque, como muchos de nuestros cebadales están fragmentados, son mucho más sensibles a los impactos de este tipo. Las praderas están más preparadas para sí, amortiguarlo. Me da la sensación de que, para los que somos no expertos en el tema, aunque nos suena algo, quizá sería conveniente explicar un poco que cuando uno ve una pradera de ceba,
Probablemente se pueda tratar de un individuo solo y aunque veamos muchos pies, Sí. Se trata de un individuo solo y que la afección en un individuo solo se puede transmitir a todos los individuos y la fragmentación, pues de alguna forma lo hace más sensible, ¿no? Quizás a la respuesta que pueda dar. Sí, efectivamente, sí. Estas praderas, los científicos hablan de plantas clonales, ¿no? Son clones, son individuos que vegetativamente van creciendo y tienen toda la misma información genética. Y en una pradera podemos estar viendo un clon, podemos estar viendo varios, pero en cualquier caso está claro que la fragmentación, que pasa en muchas praderas Gran Canaria, pues es un factor que hace que estén más expuestas a los impactos. La respuesta es peor en los parches que en las praderas. Y, bueno, para que Olga no se quede sin participar también y que no piense que le vamos a pagar sin haber actuado. Vamos, pensando que llega el verano dentro de poco y que va a haber afluencia de público a las playas, nos has dicho que estás en la página web que está prevista, que sirva para la red Promar, está en una fase de prueba ahora. ¿Es posible que esté ya funcionando para el verano? Sí, bueno, esperemos que sí. La idea es que en junio, 1 de junio, esté activa ya la web y se presente el programa de forma oficial con los protocolos ya redactados. Para que la gente pueda acceder y formar parte de la red, tiene que darse de alta en la Sí, en la web cualquier observador accede a la web y mediante, registrando sus datos, le dan un usuario y una clave y de ahí ya puede registrar todo tipo de la información. Bien, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar a la clausura. José Carrillo Molina, que es el jefe de sección del Servicio de Biodiversidad de las Islas Orientales, de la Dirección General de Protección de la Naturaleza y jefe de fila del proyecto Pelagos, pues se encarga de clausurar. Bueno, realmente aquí jefe de fila es la Dirección General de Protección de la Naturaleza, iba a decir de Relaciones con África, que es socio del proyecto Pelagos también y no ha podido asistir. El director general de Protección de la Naturaleza me ha pedido que les transmita pues que él no puede estar aquí, tiene un compromiso, estaba en Tenerife, si hubiera estado aquí se hubiera acercado aunque fuera un momento. No obstante, agradece porque él sabe el contenido de las ponencias, porque se la hemos pasado con anterioridad. Le ha parecido muy actual el compartir en este seminario, que es el tercero que se celebra dentro del proyecto Pelagos, que en este de ahora hayamos compartido parte del propio proyecto, como es muy dirigido a las cuestiones referentes a las tortugas, como con temas actuales en los cuales la Viceconsejería de Medio Ambiente, a la que pertenece la Dirección General, está muy directamente implicada, como es la red de... Perdón, la red... ¿Sí? ¿Cómo se llama? La red Promar. Pues en ese tema esperamos que esté en funcionamiento antes de verano la página web donde se pueda obtener toda la información referente a estas invasiones que siguen siendo o que están siendo cada vez más frecuentes. También está muy implicada la Dirección General, o por lo menos ha tomado cartas en el asunto como parte del Gobierno de Canarias en mostrar su oposición a las posibles prospecciones petrolíferas frente a la costa de Fuerteventura y Lanzarote. Entonces parecía muy procedente que desde la Dirección General esta jornada de la tarde se dedicara a estas ponencias, a esta clase de temas, por la implicación que tiene la Dirección General. A mí me ha parecido desde luego muy ilustrativo todo lo que se ha dicho por la mañana y por la tarde, diferentes aspectos que todos han tenido que ver con el mar. Al fin y al cabo las tortugas, por mucho que hablemos de las tortugas, si no hablamos de los cebadales, si no hablamos del medio ambiente, si no hablamos de los peligros, de las amenazas, hablar de las tortugas solas no tiene sentido. Y espero que todos salgamos de aquí un poco más aprendidos y concienciados, aunque me parece que viendo las caras que veo, somos los que estamos concienciados. Hagamos público que hemos estado en una jornada y que estas ponencias están colgadas o estarán colgadas, aparte de haber sido transmitidas directamente desde la página web, estarán colgadas en la página web y los que no han podido asistir, pues siempre tienen el recurso de poderla consultar en cualquier momento.
Muchas gracias y con esto damos por finalizado el seminario.